Esto es la historia de una vendetta quirúrgica, clínica y calculada. Es la crónica de mi propio golpe de estado. No orquesté una toma de poder en una sala de juntas, ni derribé ningún gobierno. Mi guerra se libró sobre linajes de sangre, egos destrozados, y un matrimonio de 6 años construido sobre secretos devastadores y microscópicos. Soy cirujana de trauma. Es una profesión que te enseña a diseñar cimientos de supervivencia, a aplicar presión inmensa sobre una arteria sangrante, y a hacer triaje calmadamente de un desastre mientras el mundo grita a tu alrededor. Pero ninguna carrera universitaria, ninguna residencia agotadora, te prepara para el momento en que las personas en las que confías agarran un mazo y destruyen los pilares fundamentales de tu propia vida. Me llamo doctora Mireia Soler, y hasta un martes lluvioso del pasado noviembre, mi mundo estaba definido por la sofocante e impoluta prisión psicológica que era mi matrimonio con Marcos Bernal. Para entender la absoluta devastación que desecesó sobre mi marido y su familia, primero tienes que entender la arquitectura de nuestra existencia. Yo pasaba mis días bajo la luz fluorescente del área de trauma en el Hospital La Paz de Madrid. El olor a yodo, el sabor metálico de las sangres, y el rítmico y frenético pitido de los monitores cardíacos eran mi idioma nativo. Ejercía un control absoluto sobre la vida y la muerte con un bisturí en la mano. En el quirófano era una especie de diosa de la salvación temporal. Podía coger a un chaval de 20 años cuyo vaso había sido violentamente aplastado contra el volante de un coche, pinzar el chorro arterial, suturar el tejido delicado y desgarrado, y literalmente obligar a la muerte a largarse de la sala. Pero la suprema competencia profesional que yo ejercía en el hospital se evaporaba en el momento en que metía la llave en la cerradura de nuestra enorme casa con techos abovedados en Las Rozas. Allí, no era una salvadora, era un sistema de soporte vital. Marcos Bernal era un hombre construido enteramente de ilusiones de color pastel y una masculinidad frágil como el cristal. Era el fundador de una startup tecnológica que llevaba 5 angustiosos años en fase preingresos. Llevaba trajes italianos de marca que no podía permitirse, conducía un Porsche en racionamiento de gasolina que no podía mantener, y dependía enteramente de mi sueldo de cirujana para subsidiar sus grandes y fracasadas delusiones. Le amargaba mi éxito, le hacía sentir complejo mi sueldo, y estaba perpetuamente agotado de su propia importancia manufacturada. Y luego estaba su madre. Carmen Bernal era la principal arquitecta de mi abuso emocional. Era una mujer de diamantes ostentosos, riqueza heredada, y un narcisismo encubierto absolutamente maligno. Para Carmen, yo no era una cirujana condecorada que salvaba vidas. Era una herramienta. Era la burra de carga poco glamurosa que financiaba el estilo de vida de su hijo, y más imperdonablemente, era la esposa rota y estéril que le negaba la continuación del linaje aristocrático, que ella creía que era su derecho divino, y nunca me dejaba olvidarlo. Aguanté sus vergonzosas y públicas humillaciones durante años. Las aguanté por una decisión que había tomado 3 años antes, una decisión arraigada en mi juramento médico de proteger y estabilizar a cualquier coste, un juramento que tontamente apliqué a un marido que no lo merecía. Recuerdo el día perfectamente. Estaba sentada sola en mi despacho privado, y sin ventanas en el hospital, la pesada puerta cerrada con llave contra el caos del piso de cirugía. Sobre mi escritorio estaban extendidos los resultados del laboratorio de fertilidad de Marcos, solicitados después de 2 años de nuestra inexplicada incapacidad para concebir. Leí el informe 3 veces. El diagnóstico era absoluto, irrefutable y permanente: azoospermia, recuento de espermatozoides 0. Una incapacidad biológica completa para engendrar un hijo. Me quedé sentada en el silencio de mi despacho, escuchando el zumbido del sistema de ventilación, sintiendo una profunda y aplastante lástima por el hombre al que amaba. Conocía a Marcos, conocía su frágil ego, sabía que si Carmen llegaba a enterarse de que su niño de oro era un callejón sin salida genético, lo destruiría. Su masculinidad, ya magullada por sus fracasos profesionales y mi dominancia financiera, se haría añicos completamente. Así que cometí el error fatal del sanador perpetuo. Decidí absorber la herida yo misma. Enterré el informe en lo más profundo de mi cajón privado con llave. Cuando nos sentamos con Carmen ese fin de semana, la miré a los ojos y mentí. Le dije que mis trompas de falopio estaban irreparablemente dañadas. Me eché la culpa. Me convertí en la mujer estéril y defectuosa, protegiendo a Marcos de la devastadora decepción de su madre. Pensé que era un acto de amor sacrificado y retorcido. Era una tonta de remate. El peso de ese martirio alcanzó su agonizante punto máximo en la cena de Navidad anual de los Bernal. Una sofocante exhibición de alegría forzada en nuestro salón de Las Rozas. Yo acababa de terminar un turno de 18 horas. Estaba físicamente vaciada, llevando un vestido negro conservador que se sentía como una mortaja. Me quedé tranquilamente junto a la enorme chimenea encendida, sosteniendo una copa de agua con gas. Carmen,
chorreando en joyas de zafiro, golpeó una cuchara de plata contra su copa de champán de cristal. La sala de aduladores de la alta sociedad quedó en silencio. Por la familia, anunció Carmen, su voz con la precisión letal de un rifle francotirador. Sus ojos se clavaron en los míos desde el otro lado de la sala, y por mi más profundo deseo para el año nuevo, que mi maravilloso hijo Marcos por fin sea bendecido con el hijo que tan desesperadamente merece. Algunas mujeres están hechas para ser madres, y otras, bueno, algunas simplemente están hechas para currar, supongo. Un silencio incómodo y profundo cayó sobre la sala. El crepitar de la chimenea sonaba como huesos rompiéndose. Miré a Marcos, mi marido, el hombre cuyo devastador secreto yo llevaba en mi propia carne. Miró hacia sus mocasines italianos caros estudiando el cuero pulido. No dijo absolutamente nada para defenderme. Entonces, el caballo de Troya se movió. Pilar Durán había sido mi supuesta mejor amiga desde el instituto en Salamanca. Con los años se había convertido en un elemento permanente y parásito en nuestra casa. Era una mujer de naturaleza encubiertamente competitiva, siempre ofreciendo intimidades sutiles y que cruzaban límites con Marcos bajo la apariencia de cercanía familiar. Siempre estaba allí para servirle el whisky, para reírse demasiado alto de sus chistes, para proveer la adoración suave y sin desafíos que yo era demasiado agotada para fabricar. Pilar, de pie incómodamente cerca de Marcos, extendió la mano y colocó en mi brazo una mano de manicura perfecta, profundamente compasiva. «Ay, Mireia, lo siento mucho», susurró Pilar, su voz modulada para asegurarse de que los invitados de alrededor pudieran escuchar cada sílaba de su lástima fabricada. «Sé lo rota que debes sentirte por dentro. Es tan injusto, tía». Miré la mano de Pilar en mi brazo, miré la postura cobarde de Marcos. Dentro del bolsillo de mi vestido negro estaba la pesada llave de latón de mi escritorio privado en el hospital, el que guardaba el informe de laboratorio demostrando que Marcos disparaba en blanco. Una bilis fría y oscura me subió por la garganta. Me la tragué, forzando una educada sonrisa de ojos muertos que sentí que me partía la cara en dos. Absorbí la humillación, diciéndome que era lo noble y protector que debía hacer. Pero mi disposición a ser el chivo expiatorio de los fracasos genéticos de la familia Bernal tenía una fecha de caducidad que se aproximaba rápidamente. Solo que no lo supe hasta un martes lluvioso, cuando mi ojo clínico captó una imposibilidad biológica desarrollándose justo dentro de mi propio cuarto de invitados, y la bóveda cerrada de mi paciencia finalmente, violentamente, reventó. La mente humana es una máquina terriblemente adaptable, pero el cuerpo físico es un pésimo mentiroso. Como cirujana de trauma, estoy entrenada para leer los signos fisiológicos microscópicos e involuntarios que los civiles ignoran. Busco la ligera dilatación de pupilas que indica shock, el color específico de la piel que precede a una caída repentina de presión arterial, el sutil e interrumpido ritmo respiratorio que grita hemorragia interna. Era un martes, 4 meses después de la cena de Navidad. Un aguacero torrencial había convertido las calles de Madrid en negros espejos resbaladizos. Me habían liberado temprano de mi turno, algo rarísimo, debido a una cirugía electiva cancelada. Conduje a casa bajo la lluvia intensa, anticipando nada más que una ducha caliente y la tranquila soledad de una casa vacía, ya que Marcos supuestamente estaba en un evento de networking tardío y Pilar, que prácticamente se había mudado a nuestra ala de invitados para ayudar a Marcos con el marketing de su startup, normalmente estaba en el gimnasio. Entré por el garaje. La casa estaba tranquila pero no vacía. Entré a nuestra cocina brillante y estéril. El olor me golpeó primero. Pilar estaba de pie junto a la isla de mármol, aferrándose al borde del mostrador con los nudillos blancos. Estaba pálida, con una fina capa de sudor en la frente. Los restos de un café solo habían sido vertidos por el fregadero. Mireia, jadeó sobresaltada llevándose la mano al pecho. «Llegas pronto a casa». «Eso es», dije con voz neutra. No me moví. Solo la observé. Tragó saliva visiblemente, un sorbo doloroso. «Creo que cogí ese virus de estómago que anda circulando. Acabo de vomitar todo lo que comí hoy». «No tienes fiebre», noté escaneando su cara. El rubor en sus mejillas no era infeccioso, era vasodilatación hormonal. «Es solo náuseas», insistió girándose para limpiar el mostrador frenéticamente. «Hipersensibilidad olfativa», añadí con calma. «Vertiste el café de reserva de Marcos. Te encanta ese café. Pero ahora mismo, el olor a granos tostados hace que tu ácido estomacal se revele agresivamente». «¿A que sí?». Pilar se quedó paralizada, la esponja suspendida sobre el mármol. Antes de que pudiera responder, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Marcos entró, con la corbata suelta, una sonrisa satisfecha y pagada de sí mismo en la cara que desapareció instantáneamente cuando me vio. Miró de mí a Pilar, sus ojos moviéndose frenéticamente. El aire en la cocina de repente se sintió imposiblemente espeso, sofocante y cargado de una electricidad estática que sabía a ozono. Miré a Marcos. Miré a Pilar.
Las piezas del puzzle dispersas durante meses encajaron de repente con la violenta y nauseabunda fuerza de un hombro dislocado que vuelve a su sitio de golpe. Los roces que se prolongaban, las conversaciones susurradas que se interrumpían cuando yo entraba en una habitación, la forma en que los supuestos eventos de networking de Marcos siempre coincidían con el horario del gimnasio de Pilar, pero fue la biología la que los condenó. «¿Estás embarazada, Pilar?», dije. No era una pregunta, era un diagnóstico. Pilar quedó completamente rígida, la esponja cayéndose de su mano con un golpe húmedo. Su taza de café tintineó contra el platillo que había dejado en la isla. Marcos se quedó clavado en el sitio, su cara poniéndose de un rojo profundo y peligroso. «Mireia, nosotros no queríamos hacerte daño», tartamudeó Pilar, el shock dando paso instantáneamente a una exhibición teatral y ensayada de victimismo. Produjo lágrimas de cocodrilo ensayadas, su labio inferior temblando. «Simplemente pasó, no lo planeamos. Marcos estaba muy solo, y tú siempre estás en el hospital, siempre cubierta de sangre y agotamiento, y él solo quería una familia tanto, tía. Nos enamoramos». Las palabras me golpearon, pero no me penetraron. No sentí desgarro del corazón, no sentí la necesidad de gritar, de tirar la vajilla cara contra la pared, de caer de rodillas y llorar. En cambio, sentí la aterradora y helada resolución de una cirujana que se da cuenta de que un miembro está demasiado necrótico para salvarlo. El flujo sanguíneo ha cesado, la gangrena se ha instalado, la única opción es una amputación inmediata y sin sentimentalismos. Marcos avanzó envalentonado por las lágrimas de Pilar. Sacó pecho, poniéndose delante de ella en una patética y fabricada exhibición de machismo defensivo. El cobarde que había mirado sus zapatos mientras su madre me humillaba era de repente el feroz protector de su nuevo y fértil trofeo. «No la mires así, Mireia», gritó Marcos, su voz quebrándose ligeramente con el esfuerzo. «¿Qué esperabas que hiciera? Eres una máquina fría e insensible, vives para ese hospital, y ni siquiera puedes darme un hijo. Estás rota por dentro. Pilar me está dando el legado que tú físicamente no podías darme». Me quedé perfectamente quieta, las luces fluorescentes de la cocina zumbando suavemente sobre nosotros. «Ni siquiera puedes darme un hijo. Pilar me está dando el legado». Una realización terriblemente calmada y absoluta invadió mi cerebro, enfriando el pico caliente de adrenalina en mis venas hasta convertirlo en nitrógeno líquido. Él realmente lo creía. Marcos Bernal genuinamente creía que había dejado embarazada a mi mejor amiga. Creía que su virilidad había conquistado mi supuesta esterilidad. Mi mente corrió, accediendo instantáneamente al archivo bloqueado en mi memoria. El informe de laboratorio en mi cajón, azoospermia. Marcos tenía 0 espermatozoides. La concepción por su parte no era improbable, era una imposibilidad biológica absoluta. Un absoluto médico. Pilar estaba embarazada, sí. Pero el niño que crecía dentro de ella era indiscutible e indudablemente no de Marcos. Miré a Pilar, que estaba enterrando su cara en el hombro de Marcos llorando suavemente. La vi por lo que realmente era en ese momento, un parásito Apex. No solo estaba teniendo una aventura con mi marido, lo estaba tomando por un auténtico gilipollas, asegurándose una red de seguridad cómoda y crédula para financiar su vida y criar a un hijo que sabía que pertenecía a otra persona. Estaba cometiendo el fraude de paternidad definitivo, y Marcos le daba las gracias por ello. Si hablaba ahora, si gritaba la verdad de su esterilidad en esta cocina estéril, los destrozaría a ambos. Podría acabar con ello ahora mismo, pero mientras miraba la cara enfadada y tonta de Marcos, retorcida en la cruel justificación de su traición usando como arma el mismo sacrificio que yo había hecho para protegerle, mi misericordia expiró violentamente. Revelar la verdad ahora sería una muerte rápida. Sería un asesinato por compasión. No merecían una muerte rápida. «Ya veo», dije, mi voz tan plana y legible y desprovista de calidez humana como un monitor cardíaco de un paciente fallecido. Marcos parpadeó completamente desestabilizado por mi falta de histeria. «¿Eso es todo? ¿No tienes nada más que decir?» «Tengo exactamente una cosa que decir», repliqué, dando la vuelta y caminando hacia el pasillo. «Mi abogado contactará contigo antes de que acabe el día, Marcos. Puedes quedarte en la casa». Caminé al dormitorio principal, saqué una maleta de fin de semana del armario, y empaqué 3 días de ropa de trabajo y lo esencial. No derramé ni una sola lágrima. Dejé atrás la joyería cara, el álbum de bodas, y la vida que había financiado enteramente yo sola. Mientras salía por la puerta principal bajo la lluvia intensa, dejando a Marcos y Pilar celebrar su fraudulenta e imposible concepción en la cocina, una oscura y aterradora claridad se asentó sobre mí. Estaba pasando de víctima a depredadora. Era paciente. Era clínica. Y mientras arrancaba el coche, sabía exactamente cuál sería mi siguiente procedimiento quirúrgico. Necesitaba realizar un diagnóstico encubierto para descubrir la verdadera identidad del padre biológico. Era un dato que estaba a punto de convertirse en el arma más letal de mi arsenal,
y descansaría hasta tenerlo. Los 8 meses siguientes fueron una clase magistral en retirada estratégica y resistencia psicológica. Para el mundo exterior, y más importante para la familia Bernal, ejecuté un retrato impecable de una mujer derrotada y humillada huyendo del campo de batalla, agilicé el papeleo del divorcio con una eficiencia despiadada. Cedí activos que legalmente eran míos. Rechacé la pensión compensatoria a la que tenía derecho. Le di a Marcos las llaves de la casa de techos abovedados, dejándolo con la hipoteca que no podía permitirse sin mi sueldo. Amputé el peso muerto de ese matrimonio rápidamente, cortando las arterias financieras y legales para poder moverme más rápido en las sombras. Pero mi silencio fue interpretado como rendición, y en el vacío de mi ausencia, Carmen y Marcos lanzaron una despiadada campaña de difamación pública para canonizar su nueva realidad. Alquilé un apartamento minimalista y funcional cerca del hospital en el barrio de Chamberí. Cada día, caminaba por los familiares pasillos de la sala de trauma, sintiendo el pesado y sofocante peso de los susurros que me seguían. Carmen se aseguró de que toda la élite social de Madrid, incluyendo el consejo directivo del hospital, conociera la narrativa. Me pintaron como la fría y estéril mujer de carrera que había empujado a su desesperado marido a los amorosos y fértiles brazos de una verdadera madre. Pilar era celebrada como la salvadora del legado Bernal. Organizaron un espléndido baby shower en el Club de Campo de Madrid, financiado enteramente con los ahorros rápidamente agotados de Marcos. Fotos de Pilar, radiante y con el vientre muy abultado, rodeada de las amistades de la alta sociedad de Carmen, inundaron las redes sociales. Marcos parecía un rey que finalmente había asegurado a su heredero. Absorbí las miradas de lástima de mis compañeros. Les dejé pensar que estaba destrozada. Necesitaba que creyeran que era una no amenaza, porque mientras Marcos y Pilar estaban ocupados decorando una habitación de bebé con el dinero que ya no tenían, yo operaba como una máquina de investigación altamente calculada. Como médica, no creo en la magia ni en la coincidencia. Creo en la patología, las cronologías y la evidencia empírica. Si Marcos no podía engendrar un hijo y Pilar estaba embarazada, había un donante biológico. Necesitaba aislar la variable. Apliqué mi metodología clínica a la vida de Pilar Durán. Contraté a un detective privado, un ex policía callado y despiadado de Valencia que se especializaba en espionaje corporativo, pagándole enteramente en efectivo. Le di los registros telefónicos de Pilar del plan familiar del que Marcos aún no me había quitado. Audité sus redes sociales con precisión forense, cruzando sus geotags con las fechas de sus supuestas sesiones de gimnasio y las cenas de networking de Marcos. Al detective le llevó 3 semanas encontrar la fuente de la infección. Era una tarde de jueves. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, la única luz proveniente de la dura lámpara colgante de arriba. La mesa estaba cubierta de cronologías, registros financieros y fotos de vigilancia. Abrí el grueso sobre de Manila que el detective había enviado por mensajería a mi apartamento. Dentro había una serie de fotografías de alta resolución tomadas fuera de un exclusivo y discreto hotel del centro de Madrid, cerca de Gran Vía. El sello de fecha en las fotos era exactamente 4 semanas antes de que Pilar anunciara su milagroso y no planificado embarazo a Marcos. La primera foto mostraba a Pilar, con un abrigo de trinchera y gafas de sol enormes, deslizándose por la entrada lateral del hotel. La segunda foto la mostraba subiendo al asiento trasero de un Mercedes Maybach SUV de cristales tintados. La tercera foto, tomada a través de la ventana parcialmente bajada del SUV, mostraba la cara del hombre que la esperaba dentro. Contemplé la fotografía, el aire saliendo de mis pulmones en un siseo lento y gélido. La magnitud de la ambición de Pilar, y la absoluta ironía de su elección, era casi bella en su malignidad. Era Arturo Salcedo. Arturo Salcedo era un promotor inmobiliario de 60 años, multimillonario conocido en toda España. Era un mujeriego notorio aunque discreto, con una esposa de una familia de dinero antiguo europeo. Pero crucialmente, era el principal benefactor financiero del hospital donde yo trabajaba. Financiaba el ala de trauma que llevaba mi nombre en la lista quirúrgica Pro-Yo. En el giro más exquisito del destino, Arturo Salcedo era el singular hombre que Carmen Bernal había pasado la última década desesperadamente intentando cortejar para su elevación social. Carmen se había rebajado en galas benéficas durante años, prácticamente suplicando una invitación a la finca privada de Salcedo en Marbella, viéndolo como el ápice definitivo de la sociedad que deseaba gobernar. La cronología se alineaba perfectamente con la gestación humana. La biología era indisputable. Me recosté en mi silla, las piezas del puzzle encajando para formar un cuadro de destrucción absoluta. Pilar, una oportunista astuta, había logrado asegurar una aventura con el multimillonario, pero cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, supo que un hombre como Salcedo nunca dejaría a su poderosa esposa por un asistente de marketing de nivel medio.
Exigiría un aborto discreto u ofrecería un pequeño pago para hacerla desaparecer. Pilar necesitaba una red de seguridad cómoda y crédula para financiar su vida, legitimar a su hijo, y proporcionar una figura paterna. Marcos Bernal, con su desesperada necesidad de demostrar su masculinidad y su ego fácilmente manipulable, era el pardillo perfecto. Coloqué ordenadamente la foto de Pilar y Salcedo en una nueva carpeta de Manila. Abrí mi maletín y saqué el documento médico original muy protegido, los resultados oficiales de azospermia de Marcos de 3 años atrás. Lo coloqué junto a las fotos. No sonreí, no reí, solo tomé una respiración lenta y firme, sintiendo el frío y duro acero de la trampa finalmente cerrarse en mi mente. Diagnóstico confirmado, susurré a la habitación vacía, el silencio absorbiendo las palabras. Hora de preparar el quirófano. El tablero estaba listo, la evidencia era incontrovertible. Había dejado que Marcos y Carmen escalaran hasta el pedestal más alto posible, sabiendo que la caída le rompería todos los huesos psicológicos del cuerpo. Todo lo que quedaba era que la biología siguiera su curso. Esperé. Trabajé mis turnos. Ignoré los susurros. 2 semanas después, a las 11:45 de la mañana de un martes, mi móvil vibró en el bolsillo de mi uniforme. Era un mensaje de una enfermera de planta simpática de la sala de maternidad, alguien que siempre había detestado la arrogancia de Carmen Cigüeña en vuelo. Suite VIP 412. El bebé de Durán Pornal llega. La suegra está aquí y nos tiene hasta las narices. Deslicé el móvil de vuelta a mi bolsillo. Me lavé las manos en el lavabo, viendo el agua girar hacia el desagüe, sintiendo la adrenalina comenzar un goteo lento y medido en mi torrente sanguíneo. Habían roto aguas. La ilusión estaba a punto de desangrarse. La sala de maternidad del Hospital La Paz es un santuario de colores pastel, diseñado para aislar a las familias de las duras y sangrantes realidades del hospital inferior. Huele a talco de bebé y arreglos florales caros y no alergénicos. Es un lugar de comienzos alegres, completamente apartado de las salas de trauma donde yo suelo operar. Salí del ascensor en la 4ª planta, todavía con mis pijamas quirúrgicos azul oscuro, el estetoscopio alrededor del cuello. Estaba físicamente agotada de una craniotomía de 6 horas, los ojos ardiendo bajo las luces fluorescentes, pero mi mente operaba con una hiperfocalización aterradora y cristalina. Caminé por el brillante pasillo de linóleo hacia la suite VIP 412. Podía oírla antes de verla. Carmen Bernal estaba celebrando corte en el pasillo, rodeada de 3 enfermeras con aspecto agotado. Llevaba un traje de Chanel entallado que parecía absolutamente ridículo en un entorno hospitalario, sus diamantes captando la dura luz de arriba. Hablaba en voz alta, asegurándose de que su voz resonara por el pasillo, vibrando con la maníaca y triunfante energía de una mujer que cree que finalmente ha ganado la guerra. Mientras me acercaba, Carmen se giró, avistándome. Sus ojos se iluminaron con un gozo vicioso y depredador. Este era el momento que había fantaseado durante 8 meses, la crucifixión pública definitiva de la mujer que había fallado a su hijo. Vaya, vaya, anunció Carmen, su voz calibrada perfectamente para resonar en las paredes silenciando a las enfermeras. Si es la doctora Soler, has venido a ver cómo es una mujer de verdad. Me detuve a 3 metros de ella. No parpadeé, no rompí el contacto visual. Dejarte ir fue la mejor decisión que mi hijo ha tomado en su vida, proyectó Carmen, su voz resonando por el pasillo, marcándome como la esposa rota y estéril para que todo el piso escuchara. Ahora tiene un niño precioso, un verdadero Bernal, con tu mejor amiga, nada menos. Ella le dio el legado que tú, con tus defectos, no podías proporcionarle. Presioné mi pulgar contra el frío cristal de mi reloj de la abuela en mi muñeca izquierda. Era una técnica de anclaje que usabas en el quirófano cuando un paciente empezaba a descompensarse. Aislar la emoción, centrarse en la métrica. ¿Eso es lo que crees, Carmen?, pregunté. Mi voz era una línea plana, sin prisas, despojada completamente de la rabia o la humillación que ella tan desesperadamente quería provocar. Era la voz de una cirujana observando un tumor fascinante y fatal. Carmen parpadeó, su fachada presumida fracturándose momentáneamente ante mi completa falta de reacción. Odiaba que no pudiera hacerme sangrar. Es la verdad, espetó acercándose. Eres una mujer fría y vacía, Mireia, y Pilar es una madre. Mi hijo por fin es padre. 5 minutos, dije tranquilamente mirando el segundero barriéndose por mi reloj. ¿Perdona?, escupió Carmen. Es el tiempo que tarda una ilusión masiva en desangrarse y morir, declaré, antes de que Carmen pudiera formar una respuesta. Las pesadas dobles puertas al final del pasillo de maternidad se abrieron violentamente con un siseo. El aire en el pasillo pareció congelarse instantáneamente. La temperatura ambiente bajando 10 grados. Caminando por el centro del linóleo estaba Arturo Salcedo. El multimillonario benefactor no llevaba un esmoquín para una gala, llevaba un abrigo oscuro y caro, su cara una máscara de furia atronadora y apenas contenida. Estaba flanqueado por 2 hombres corpulentos en trajes oscuros, su seguridad privada.
que apartaron casualmente a un guardia de seguridad desconcertado. Pasó por delante de las enfermeras atónitas. Marchó directamente hacia nosotras, irradiando un aura de poder absoluto y aterrador. Carmen se transformó instantáneamente. La viciosa suegra desapareció, reemplazada por una psicofán desesperada y aduladora. Este era Arturo Salcedo, el hombre al que había adorado desde lejos durante una década. Don Arturo, Carmen prácticamente chilló, alisando su chaqueta Chanel, su cara iluminándose con una desesperación patética. ¡Qué sorpresa tan maravillosa e inesperada! ¿Está aquí para visitar el nuevo ala pediátrica? Debo decirle, mi hijo Marcos acaba de tener un bebé, un niño. Sería un honor tan grande si usted... Arturo Salcedo la ignoró completamente, ni siquiera la miró. Pasó junto a su mano extendida, tratándola como un trozo de mobiliario irrelevante, y se detuvo directamente frente a mí. Dra Soler, dijo Salcedo, su voz un bajo y peligroso retumbar. Su detective privado llamó a mi línea personal segura hace una hora. Dijo que tenía pruebas médicas. ¿Es cierto? Las enfermeras jadearon. Carmen se quedó helada, su mano todavía suspendida en el aire, una expresión de profunda y aterrada confusión, inundando su cara mientras miraba de mí al multimillonario. Metí la mano en el profundo bolsillo de mis pijamas quirúrgicos. Saqué un grueso sobre blanco sellado. Dentro estaba el perfil de ADN expeditado del recién nacido de Pilar, obtenido encubiertamente del laboratorio de cribado neonatal del hospital 20 minutos antes por un técnico que me debía un enorme favor, cruzado con los propios y extensos archivos médicos de Arturo Salcedo en el hospital. Le entregué el sobre a Salcedo. Enhorabuena, don Arturo, dije, mi voz resonando claramente en el silencio muerto del pasillo. Es un niño sano. Tiene sus ojos. Está en la habitación 412. Salcedo rasgó el sobre. Escaneó los resultados del laboratorio, su mandíbula apretándose hasta que los músculos saltaron. La furia en sus ojos se solidificó en una propiedad absoluta y depredadora. Empujó a Carmen, que tropezó hacia la pared. Salcedo abrió de golpe la puerta de la suite VIP 412. Arturo, escuché gritar a Pilar desde dentro de la habitación, su voz quebrándose con un terror puro y sin adulterar. ¿Qué coño está pasando? ¿Quién eres tú? La voz de Marcos gritó, tratando de sonar con autoridad pero fracasando miserablemente. Aléjate de mi hijo, maldito fraude. La voz de Salcedo retumbó desde dentro, seguida del sonido de equipo médico estrellándose contra el suelo. En el pasillo, la cara de Carmen Bernal perdió todo el color, drenándose rápidamente hasta adquirir el tono de ceniza mojada. Me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido, como un pez asfixiándose en tierra seca. La realidad de lo que estaba sucediendo dentro de esa habitación se estrellaba sobre ella, aniquilando su posición social, su linaje familiar, y la vida de su hijo en tiempo real. Metí la mano en el otro bolsillo de mis pis. Saqué un segundo documento más antiguo. El papel tenía ligeras arrugas en los bordes. Me acerqué al espacio personal de Carmen. El olor a yodo quirúrgico mío enmascaró completamente su caro perfume de gardenia. Presioné el informe de fertilidad de Marcos de 3 años de antigüedad plano contra su pecho tembloroso, obligándola a cogerlo. Asospermia, Carmen, susurré, mi voz fría y dura como una hoja de bisturí contra un hueso. Recuento de espermatozoides 0, un callejón sin salida genético. Ha sido estéril toda su vida adulta. Mentí para proteger su frágil ego, y te dejé pasarme 6 años crucificándome por un fracaso que pertenecía enteramente a tu linaje. Carmen miró el papel hacia abajo, sus manos temblando violentamente. Un gemido gutural y bajo escapó de su garganta mientras leía el diagnóstico médico inconfundible. Pilar necesitaba un patrocinador cómodo cuando Salcedo se negó a dejar a su mujer. Continué, retrocediendo, observando el colapso total y sistémico de su realidad. Y tu idiota de hijo se ofreció voluntario para vaciar su cuenta bancaria criando el bastardo de otro hombre, mientras tú lo pregonabas a toda la ciudad. Desde dentro de la habitación 412, un aullido agudo e histérico brotó de Marcos, seguido de los desesperados y sollozantes ruegos de Pilar. El sonido era visceral, el sonido de una familia desgarrándose violentamente. Miré a Carmen por última vez. Estaba destrozada. La arrogante reina de la sociedad madrileña no era más que una cáscara vacía y hueca de pie en un pasillo de hospital. El tumor ha sido excisado con éxito, dije. Que pase una tarde estupenda. Les di la espalda y caminé calmadamente por el pasillo hacia el ascensor. Los gritos histéricos amortiguados de mi ex marido y mi ex mejor amiga resonaban detrás de mí, acompañados por las furiosas y estrepitosas exigencias de un multimillonario reclamando a su heredero. Pulsé el botón de llamada del ascensor. Mientras las puertas de acero inoxidable se deslizaban abriéndose, una sensación física me invadió. No era alegría, no era triunfo, era el agonizante y embriagador peso de una mentira de 6 años finalmente levantándose de mis hombros, dejándome ligera, hueca y completamente libre. El concepto de consecuencia se trata a menudo como magia en los cuentos de hadas.
un súbito rayo de justicia caído del cielo. En realidad las consecuencias son puramente clínicas. Son la culminación lógica e innegable de una enfermedad que sigue su curso. Las consecuencias de la habitación 412 no fueron un rayo, fueron un fallo orgánico absoluto y sistémico para la familia Bernal. 3 meses después, el panorama social y financiero de sus vidas era irreconocible. La startup de Marcos Bernal, privada de mi capital y descuidada durante su frenética preparación para un hijo que no era suyo, solicitó la liquidación concursal. Perdió la casa de techos abovedados por ejecución hipotecaria. Se mudó a un pequeño y lúgubre apartamento en las afueras. Sus días los pasaba bebiendo bourbon barato y desplazándose sin fin por las redes sociales, mirando el fantasma de una vida que nunca poseyó realmente. Lloraba a un hijo que Arturo Salcedo había reclamado legalmente en 48 horas. El multimillonario, utilizando un ejército de abogados corporativos, había esencialmente comprado el silencio de Pilar. Trasladó al bebé a su finca cerrada en Marbella, dejando a Pilar con nada más que un severo acuerdo de confidencialidad con dientes de acero, un modesto estipendio mensual, y una reputación tan completamente arruinada que no podía mostrarse por Madrid. Y Carmen Bernal se convirtió en un fantasma. La mujer que había prosperado en la dominancia social fue instantáneamente convertida en una paria. El espectáculo público del cornazgo de su hijo por el mismísimo multimillonario que ella había adorado, era una humillación demasiado exquisita para que la alta sociedad la ignorara. Dejó de asistir a galas, dejó de organizar cenas, se marchitó en su opulenta casa de La Moraleja, sofocándose en la ceniza tóxica de su propio legado quemado, pero destruir a los propios abusadores, aunque intensamente satisfactorio en el momento, no es un sustituto de la verdadera recuperación. Soltar la bomba no curó instantáneamente mi propio trauma. En el inmediato aftermath, me encontré a la deriva en el vacío postoperatorio. Volví a mi apartamento minimalista de Chamberí después de un turno agotador, la adrenalina drenándose de mi sistema, y el silencio de las habitaciones me ensordecía. Había extirpado los tumores de mi vida, pero me quedé con una herida masiva y abierta donde solía estar mi identidad como esposa y como salvadora. Me di cuenta, con un frío shock de autoconciencia, de que había pasado años usando mi distanciamiento clínico como escudo. Había usado la debilidad de Marcos como excusa para evitar una conexión humana genuina y vulnerable. Necesitaba rehabilitación. Empecé a sentarme en el cálido y soleado consultor del Dr. Iker Aramburu, un psicólogo clínico cuyo entorno era un contraste sobrio e intencional con los entornos estériles del hospital en los que yo solía habitar. No había luces fluorescentes, ni monitores, solo un cómodo sofá de cuero, plantas en macetas llenas de vida, y el incómodo requisito de hablar sin un diagnóstico en mente. Me pasé toda mi vida adulta, tratando las emociones como laceraciones, confesé durante una de nuestras sesiones, mi voz más suave, menos en guardia que lo que había sido en años. Observé las hojas de otoño golpeando violentamente el cristal de la ventana. Si sangraba lo pinzaba, si dolía lo anestesiaba. Pensé que guardar el secreto de Marcos me hacía fuerte. Pensé que era una mártir, pero en realidad era solo arrogancia. Pensé que podía gestionar su realidad. Pensé que podía superar a la naturaleza humana con bisturí. El doctor Aramburu asintió lentamente, sin escribir nada, solo sosteniendo el espacio. Aplicaste un juramento médico a un contrato matrimonial. Intentaste salvar a un hombre que requería tu sometimiento para sentirse fuerte. Y ahora, exhalé, sintiendo una bobina tensas en mi pecho aflojarse una fracción de milímetro. Me doy cuenta de que no puedes curar un cuerpo que activamente quiere estar enfermo. Solo puedes alejarte y dejar que la infección siga su curso. Por fin estoy aprendiendo a quitarme el uniforme cuando llego a casa. Estoy aprendiendo a simplemente respirar. Era un proceso lento y agonizante de desaprendizaje. Tuve que aprender a existir sin una crisis que gestionar. Dejé de ofrecerme voluntaria para cada turno de festivos para evitar un hogar vacío. Empecé a llenar mi apartamento con arte abstracto vibrante, con música de jazz que se filtraba por las paredes, con la tranquila e indiscutida comodidad de mi propia paz. Incluso empecé a salir con alguien con cautela, no buscando un proyecto que arreglar, no buscando un frágil ego que proteger, sino buscando un igual. Conocí a David en la cafetería del hospital, de todos los lugares. Era oncólogo pediátrico, un hombre que pasaba sus días luchando batallas imposibles por niños, y que sin embargo conservaba un optimismo profundo e infeccioso. No necesitaba mi dinero, no se sentía intimidado por mi título. Cuando le dije que era cirujana de trauma no sacó pecho ni hizo un chiste de autodenigración, simplemente preguntó, ¿cómo desconectas después de cargar con tanto peso? Por primera vez en una década, no sentí la necesidad de ser la persona más fuerte de la habitación. Le dejé invitarme a un café, me estaba curando. La cirugía fue exitosa, los márgenes estaban limpios y el pronóstico era finalmente, maravillosamente positivo.
5 años es una métrica significativa en medicina. En oncología, pasar la marca de 5 años sin recurrencia se clasifica como remisión completa. El cuerpo se ha estabilizado. La amenaza ha pasado. El paciente se considera curado. Han pasado 5 años desde que las puertas de la suite B412 se cerraron detrás de mí. Me encontraba en el jardín de la azotea del Hospital La Faz, la fresca brisa de la mañana tirando de mi bata blanca. Tenía 38 años, recientemente nombrada la jefa de cirugía de trauma más joven en la historia del hospital. Sostenía una humeante taza de café negro en mi mano derecha. Apoyé la mano izquierda en la barandilla de acero, observando el amanecer pintar el horizonte de Madrid en brillantes e intensos tonos de oro, violeta y carmesí. Captando los primeros rayos del alba había una sencilla banda de platino brillando en mi dedo anular. Era un testimonio de mi matrimonio con David, un hombre que me amaba fieramente, que igualaba mi intelecto paso a paso, y que construyó un hogar conmigo que era un santuario, no una prisión. La pesada puerta de metal, que daba a la escalera, traqueteó al abrirse. Un médico residente junior, con aspecto de privación de sueño y nervioso, salió a la azotea, aferrando un portapapeles metálico firmemente contra su pecho. «¿Jefa Soler?», preguntó titubeante. «Sí, doctor Millán», respondí, girándome del amanecer, cambiando sin esfuerzo a mi cadencia profesional. «Perdone la interrupción. Urgencias acaba de trasladar a un paciente de una clínica de nivel inferior. Necesita consulta quirúrgica por una perforación gastrointestinal severa». La enfermera jefe dijo que debía traerle el historial directamente a usted, dado el historial. Me entregó el portapapeles, miré hacia el formulario de admisión impreso en esa del paciente, Marcos Bernal Odad, 42, diagnóstico. Ingresado por úlcera perforada por estrés, complicada por dependencia severa al alcohol. Notas. Paciente sin seguro médico, sin empleo. Ha indicado a su madre, Carmen Bernal, como único contacto de emergencia. Paciente está gravemente desnutrido y exhibe signos de angustia psicológica aguda. Me quedé mirando el nombre impreso en tinta negra. Marcos Bernal. Esperé la respuesta fisiológica. Esperé el pico de adrenalina, el apretamiento del pecho, la chispa residual de rabia o el oscuro y satisfactorio rush de vindicación. Esperé que los fantasmas de mi pasado alcanzaran y agarraran mi garganta. No pasó nada, no había rabia, no había lástima. No había deseo de bajar a su habitación y regodearme sobre las patéticas y destrozadas ruinas de su vida. Solo sentí la profunda, oceánica y absoluta indiferencia que uno siente cuando mira los expedientes de un completo desconocido. Ya no era mi marido, mi abusador, ni mi secreto. Era simplemente un organismo biológico fallando en un papel. Era el síntoma de una enfermedad que yo había curado hacía mucho tiempo. Le devolví el portapapeles al residente nervioso. «Asígnelo al doctor Evans en la planta de cirugía general», dije suavemente, mi voz completamente tranquila. «El doctor Evans es excelente con las úlceras perforadas. Sigue el protocolo estándar. Trátalo como a cualquier otro paciente». El residente parpadeó, claramente esperando alguna reacción dramática basada en el cotilleo hospitalario que hubiera escuchado. «Sí, jefa», asintió, cogiendo rápidamente el historial y saliendo corriendo hacia la escalera, ansioso por escapar del frío aire matutino. Me giré de vuelta hacia la barandilla de la azotea. El sol había completamente emergido sobre el horizonte, bañando la ciudad en una calidez brillante y sin sombras. Las sirenas de una ambulancia aullaban a lo lejos, un sonido que solía señalar mi descenso al caos, pero que ahora simplemente sonaba como el ritmo de una ciudad respirando. En cirugía de trauma, nos enseñan que el cuerpo humano es una máquina milagrosa y resiliente. Es capaz de sobrevivir un daño catastrófico y horrible si actúas con precisión, claridad y velocidad. El corazón puede ser reiniciado químicamente. Los huesos destrozados pueden fusionarse con titanio. La piel desgarrada puede volver a tejerse sola con el tiempo, dejando cicatrices plateadas como testimonio de la supervivencia. Pero la lección más vital y salvadora de vidas que aprendí nunca se encontraba en un libro de medicina, y no se enseñó en el quirófano. Era la aterradora y liberadora realización de que no puedes salvar a personas que están decididas a destruirte. No puedes operar sobre la delusión tóxica de otra persona. Solo puedes darles el bisturí, salir del quirófano y finalmente verdaderamente salvarte a ti misma. El buscapersonas del hospital enganchado a mi cadera vibró de repente, un zumbido nítido y exigente llamándome de vuelta al hermoso y caótico ritmo de salvar vidas. Terminé mi café. Me alejé de horizonte, y caminé con confianza hacia la escalera, sabiendo con absoluta y clínica certeza que mi vida era finalmente perfectamente mía.